La sangre ya había manchado el suelo de la clínica, cuando Márquez finalmente consiguió que el Dr. Reeves mirara directamente a los documentos esparcidos sobre el escritorio. El estetoscopio cayó de las manos temblorosas del médico, mientras contemplaba incrédulo las páginas frente a sus ojos, y en ese instante, ambos supieron que nada volvería a ser como antes. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, debemos retroceder 5 semanas, a un viernes ordinario en la Ruta 66, donde Márquez llevaba casi 15 años, recorriendo el asfalto como miembro respetado de los Hermanos del Asfalto, invisible para la sociedad que lo rodeaba, excepto por el rugido ensordecedor de su Harley Davidson y los prejuicios que su apariencia despertaba. Márquez Donovan tenía 43 años, y una manera de mirar que hacía que las personas apartaran la vista, no por miedo exactamente, sino por el peso de algo indescifrable que habitaba en sus ojos grises. El viento azotaba su barba canosa, mientras conducía hacia Phoenix, aquella tarde de octubre, con el sol del desierto pintando el horizonte de naranjas y rojos intensos. Su chaleco de cuero exhibía los parches que contaban su historia: 15 años en el club, veterano de Irak, y el emblema de sargento de armas que había ganado con sudor y lealtad inquebrantable. Detrás de él, formados en perfecta V, rodaban otros 11 miembros de su capítulo, hermanos unidos por algo más profundo que la sangre. Eran hombres marcados por la vida, cada uno con cicatrices visibles y invisibles, buscando en el asfalto infinito una libertad que la sociedad convencional nunca les había ofrecido. Márquez no era un hombre de muchas palabras. Había aprendido en las serines de Medio Oriente que las palabras podían ser tan peligrosas como las balas, y que el silencio a menudo decía más que 1000 discursos. Pero había una palabra que para él era sagrada, una palabra que repetía comúnmente cada vez que giraba el acelerador de su motocicleta: hermandad. Los Hermanos del Asfalto no eran simplemente un club de motociclistas, eran su familia, su refugio, su razón de existir después de regresar de una guerra que le había arrebatado la capacidad de encajar en el mundo normal. Esa tarde se dirigían a Phoenix para asistir al funeral de Tommy Reeves, el hijo menor de uno de los miembros más antiguos del club. Tommy tenía apenas 28 años, cuando su corazón simplemente se detuvo mientras dormía, según había explicado el Dr. Edmund Reeves, el médico del pueblo que había atendido a Tommy en sus últimos días. Un fallo cardíaco inexplicable, habían dicho, una tragedia. Márquez había visto morir a demasiados hombres jóvenes en su vida, pero algo en la muerte de Tommy no le cuadraba. El chico era un atleta, corría maratones, no fumaba, apenas bebía. No tenía sentido. Durante el velorio, mientras los hermanos compartían historias sobre Tommy y ahogaban su dolor en whisky barato, Márquez observaba en silencio. Notó como el padre de Tommy, Jack Reeves, un hombre robusto que había sido mecánico del club durante 20 años, parecía más confundido que devastado. Jack repetía una y otra vez la misma frase, como si al decirla pudiera encontrarle sentido. El doctor dijo que era su corazón, pero Tommy nunca tuvo problemas con el corazón, nunca. Esa noche, Márquez no pudo dormir, mientras yacía en su pequeño apartamento, escuchando el ocasional rugido de una motocicleta en la distancia. Su mente militar no dejaba de analizar los detalles. Tommy había visitado la clínica del Dr. Reeves 3 veces en las últimas semanas antes de morir, quejándose de fatiga extrema y mareos. El doctor le había recetado suplementos vitamínicos y le había asegurado que todo estaba bien. 2 semanas después, Tommy estaba muerto. A la mañana siguiente, Márquez hizo algo que normalmente no haría: investigar. Comenzó preguntando discretamente entre los miembros del club si alguien había visitado la clínica del Dr. Reeves recientemente. Lo que descubrió lo inquietó profundamente. En los últimos 8 meses, 4 personas vinculadas a los Hermanos del Asfalto habían muerto de manera repentina y aparentemente inexplicable. Todos habían sido atendidos por el Dr. Reeves en las semanas previas a su muerte. Todos eran relativamente jóvenes y aparentemente saludables. Todos habían recibido el mismo diagnóstico vago y las mismas vitaminas. Márquez sabía que podría ser una coincidencia, que su mente entrenada para detectar patrones en campos de batalla podría estar viendo amenazas donde no las había. Pero también sabía que las coincidencias rara vez ocurrían 4 veces seguidas. Decidió que necesitaba saber más sobre el Dr. Edmund Reeves. Pasó días en la biblioteca local, revisando periódicos viejos, descubriendo que antes de establecerse en su pueblo, Reeves había trabajado en un hospital importante en Los Ángeles. Su partida había sido abrupta, sin explicaciones públicas,
Márquez también notó que Reeves vivía muy por encima de sus medios. Para ser médico de una pequeña clínica rural, conducía un Mercedes nuevo. Su casa era una mansión en las afueras del pueblo, y sus hijos asistían a universidades privadas prestigiosas. La determinación de Márquez por descubrir la verdad comenzó a consumirlo. Durante una reunión del club, compartió sus hallazgos con el grupo. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos querían confrontar al doctor de inmediato. Otros, más cautelosos, argumentaban que necesitaban pruebas reales antes de acusar a un hombre respetado de la comunidad. Márquez entendía ambas perspectivas, pero la guerra le había enseñado algo fundamental. La violencia sin estrategia era suicidio. Propuso un plan diferente. Usaría su entrenamiento militar para infiltrarse en la clínica, acceder a los registros médicos y encontrar evidencia concreta. Era arriesgado, probablemente ilegal, pero era la única manera de obtener respuestas sin desatar una violencia que podría destruir todo lo que habían construido. Márquez pasó días planeando meticulosamente cada detalle, estudiando las rutinas de la clínica, identificando el mejor punto de entrada. La noche elegida para la operación era un martes sin luna. A las 11 de la noche, Márquez se deslizó por una ventana lateral de la clínica, su corazón latiendo con una intensidad que no sentía desde sus días en combate. Se movió con la precisión de un fantasma entre los pasillos oscuros, guiado solo por una pequeña linterna. El consultorio del doctor estaba cerrado con llave, pero Márquez había aprendido a forzar cerraduras durante su servicio en inteligencia militar. Dentro del consultorio, encontró un mundo de secretos cuidadosamente organizados. Archivadores metálicos llenaban una pared completa. Márquez comenzó a buscar los expedientes de las víctimas, sus manos enguantadas trabajando metódicamente. Lo que descubrió en esos archivos hizo que su sangre se helara. Cada uno de los fallecidos había participado en lo que el doctor llamaba ensayos clínicos de un nuevo suplemento vitamínico. Pero los formularios de consentimiento eran vagos. Las dosis registradas variaban enormemente. Y lo más perturbador, había notas manuscritas del doctor que sugerían que conocía los efectos secundarios potencialmente letales. Márquez fotografió cada página con su teléfono, sus manos temblando mientras la magnitud del descubrimiento se asentaba en su mente. El doctor Reeves no estaba simplemente siendo negligente. Estaba usando a personas vulnerables como conejillos de indias para probar medicamentos experimentales sin su conocimiento real. Y cuando las cosas salían mal, simplemente lo atribuía a causas naturales. Márquez también encontró correos electrónicos impresos entre Reeves y una compañía farmacéutica llamada Apex Pharmaceuticals, discutiendo pagos que ascendían a cientos de miles de dólares por realizar ensayos de fase temprana. Los correos dejaban claro que Apex sabía exactamente lo que Reeves estaba haciendo. Pero entonces, mientras Márquez fotografiaba el último documento, escuchó un sonido que le erizó la piel. La puerta principal de la clínica abriéndose. Pasos resonaron en el pasillo. El doctor Reeves había regresado. Márquez tenía segundos para decidir. Podía esconderse y esperar, arriesgándose a ser descubierto, o podía confrontarlo ahora, con las pruebas literalmente en sus manos. Su entrenamiento le decía que se escondiera, pero algo más profundo le decía que era hora de que Edmund Reeves mirara a los ojos a uno de los hombres cuyas vidas había jugado. La luz se encendió, y allí estaba Márquez, de pie junto al escritorio, rodeado de expedientes abiertos. El rostro del doctor Reeves pasó por una secuencia de emociones: sorpresa, miedo, comprensión, y finalmente, resignación. No era un hombre grande, quizás 1,70 m, con cabello gris peinado cuidadosamente hacia atrás y gafas de montura dorada. Vestía un traje caro, incluso a esa hora de la noche. Tú eres Márquez, ¿verdad? Del club de motociclistas, dijo Reeves, su voz intentando mantener una calma profesional que sus ojos traicionaban. Doctor Reeves, respondió Márquez, su voz grave como el trueno distante. Creo que necesitamos hablar sobre Tommy y sobre los otros. El médico se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos moviéndose rápidamente entre Márquez y los documentos esparcidos. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de años de secretos, entró completamente en la habitación y cerró la puerta detrás de él. ¿Qué quieres? Dinero. Puedo pagarte para que olvides lo que sea que creas haber encontrado, ofreció Reeves, su máscara de médico benevolente desmoronándose. Márquez sintió el ira brotar en su pecho, caliente y peligrosa. No quiero tu dinero, quiero la verdad. Quiero saber por qué Tommy está muerto, porque Sara, Miguel y Kevin están muertos. Quiero saber qué demonios les hiciste. Reeves se dejó caer en su silla, de repente luciendo mucho más viejo. Cuando finalmente habló,
Su voz estaba desprovista de arrogancia. Estaba tratando de ayudar. La compañía farmacéutica me ofreció una fortuna por realizar ensayos clínicos de fase temprana. Me dijeron que el medicamento era seguro, que los riesgos eran mínimos. Yo necesitaba el dinero. Tengo deudas, problemas financieros que no puedes imaginar. Pensé que nadie se daría cuenta, que podría controlar cualquier efecto secundario. Pensaste que podías controlar la muerte de 4 personas. La voz de Márquez era peligrosamente baja. No les dijiste la verdad sobre lo que estabas haciendo. No obtuviste su consentimiento real, los usaste. Eran marginados, Márquez. Gente que la sociedad ya había olvidado. Motociclistas, adictos en recuperación. Personas sin familia que hiciera preguntas. Nadie iba a notar. Reeves se detuvo abruptamente al ver la expresión en el rostro de Márquez cambiar de ira controlada a algo mucho más oscuro. Marginados, repitió Márquez lentamente. Es así como nos ves, como personas desechables. Tommy tenía un padre que lo amaba. Sara tenía una hija de 6 años. Miguel estaba a punto de casarse. Kevin había estado sobrio durante 3 años y estaba reconstruyendo su vida. No eran marginados, eran mi familia. En ese momento, Márquez comprendió algo fundamental sobre sí mismo. Durante años había luchado con la violencia que había visto y ejecutado en la guerra, con la parte de él que sabía matar con eficiencia. Había encontrado en los hermanos del asfalto una forma de canalizar esa oscuridad en algo constructivo. Ahora, frente al hombre que había asesinado a 4 de sus hermanos, bajo el pretexto de la medicina, esa oscuridad rugía dentro de él, exigiendo venganza. Pero Márquez también era un hombre que había visto suficiente violencia para saber que rara vez resolvía algo. Golpear a Reeves traería satisfacción momentánea, pero no justicia real, y más importante, no era lo que Tommy o los otros habrían querido. Habían confiado en el sistema. Márquez podía destruir esa ilusión, podía intentar hacerla realidad. Voy a darte una opción, doctor, dijo Márquez finalmente, su voz controlada y fría como el acero. Puedes llamar a la policía tú mismo, confesar todo, y enfrentar las consecuencias de tus acciones. O puedo hacer estas fotos públicas, llevarlas a cada periódico y autoridad reguladora en el estado. Tu reputación será destruida, perderás tu licencia, probablemente irás a prisión, y tu familia cargará con la vergüenza de tus acciones. Pero al menos tendrás la oportunidad de contar tu versión, demostrar algo de humanidad al final. Reeves lo miró con incredulidad. ¿Por qué me darías esa opción? Pensé que ustedes, los motociclistas, resolvían las cosas de manera diferente. Porque no soy el monstruo que tú eres, respondió Márquez. Y ya porque Tommy merece justicia real, no solo venganza. Todos lo merecen. Durante los siguientes minutos, Márquez observó mientras el Dr. Reeves lidiaba con su decisión. Finalmente, con manos temblorosas, Reeves alcanzó el teléfono en su escritorio y marcó el número de emergencias, mientras esperaba a que contestaran. Miró a Márquez una última vez. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que hacer lo correcto hará alguna diferencia?, preguntó, su voz quebrada. No lo estoy, admitió Márquez, pero tengo que intentarlo, porque si no creo que el sistema puede funcionar, entonces todo por lo que luchamos en Irak, todas las vidas perdidas, todo fue por nada, y no estoy listo para aceptar eso todavía. Cuando la policía llegó 20 minutos después, encontraron al Dr. Edmund Reeves sentado en su consultorio, rodeado de evidencia de sus crímenes, con Márquez Donovan esperando pacientemente para dar su declaración. Los oficiales, inicialmente confundidos, rápidamente comprendieron la gravedad de la situación cuando revisaron los documentos. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia explotó en los medios locales y luego nacionales. Un médico respetado usando a miembros de una comunidad vulnerable como sujetos de prueba sin su consentimiento informado, era exactamente el tipo de escándalo que capturaba la atención pública. La compañía farmacéutica que había contratado a Reeves negó cualquier conocimiento de sus métodos, aunque investigaciones posteriores revelarían que habían sido deliberadamente negligentes. Márquez se encontró en el centro de una atención mediática que le resultaba profundamente incómoda. Reporteros aparecían en su apartamento, en el bar donde los hermanos se reunían. Algunos lo pintaban como un héroe. Otros, particularmente aquellos que habían admirado a Reeves, lo atacaban, sugiriendo que había fabricado evidencia o exagerado la culpabilidad del doctor. Para Márquez, nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era que las familias de las víctimas finalmente tenían respuestas. El proceso legal contra el Dr. Reeves tomó meses. Márquez asistió a cada audiencia, sentado en silencio en la parte trasera de la sala del tribunal, un recordatorio constante para Reeves de lo que había hecho. Los abogados defensores
intentaron pintarlo como un médico desesperado, que había tomado malas decisiones, bajo presión financiera. Los fiscales, armados, con la evidencia que Márquez había recopilado, presentaron un caso diferente, un hombre que había conscientemente puesto ganancias personales por encima de vidas humanas. El momento culminante del juicio llegó, cuando la fiscal presentó a un testigo sorpresa, un ex ejecutivo de Apex Pharmaceuticals que había decidido cooperar con las autoridades. Su testimonio reveló que Apex había sabido exactamente lo que Reeves estaba haciendo, que los estudios en animales habían mostrado efectos cardiovasculares graves, que necesitaban a alguien como Reeves, que trabajara con poblaciones que no harían preguntas. Cuando llegó el veredicto, después de solo 8 horas de deliberación, la sala del tribunal estaba completamente llena. Márquez sintió que su corazón latía más fuerte mientras el portavoz del jurado se ponía de pie. Culpable en todos los cargos. Culpable en los 8 cargos de homicidio involuntario que ahora incluían a más víctimas descubiertas durante la investigación. Culpable en los 24 cargos de realizar ensayos clínicos no autorizados. Culpable en los 156 cargos de fraude médico. Márquez no sintió la satisfacción que había esperado. En cambio, sintió algo más complicado. Una mezcla de alivio y tristeza. Justicia había sido servida, pero no devolvía a Tommy o a los otros. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez no mostró misericordia. Dr. Reeves, usted traicionó la confianza más sagrada que nuestra sociedad otorga. Las personas venían a usted buscando sanación, y usted las convirtió en experimentos. Por lo tanto, lo sentenció a 12 años de prisión por cada cargo de homicidio involuntario, a cumplirse consecutivamente. Adicionalmente, debe pagar restitución completa a las familias de las víctimas, y está permanentemente inhabilitado para practicar medicina. En los meses siguientes al juicio, Márquez comenzó a cambiar de maneras que él mismo no anticipaba. La experiencia le había enseñado que esa vulnerabilidad no era inevitable, que él y sus hermanos tenían más poder del que creían para cambiar esa dinámica. Márquez comenzó a asistir a reuniones del ayuntamiento, algo que jamás había imaginado hacer. Argumentaba por mejor supervisión de las prácticas médicas en áreas rurales, por protecciones más fuertes para comunidades vulnerables. No siempre ganaba, pero su persistencia comenzó a tener efecto. Otros miembros del club, inspirados por su ejemplo, comenzaron a involucrarse también. Los hermanos del asfalto comenzaron a ser reconocidos como una voz legítima para una comunidad que rara vez era escuchada. El club estableció un fondo de ayuda legal para miembros que enfrentaran discriminación. Iniciaron programas de alfabetización en salud, enseñando a los hermanos y sus familias a hacer las preguntas correctas, a exigir respuestas claras de los profesionales médicos. Su trabajo con legisladores estatales eventualmente llevó a la aprobación de la Ley Tommy, nombrada en honor a Tommy Reeves. La ley requería supervisión más estricta de los ensayos clínicos y protecciones más fuertes para poblaciones vulnerables. No era perfecta, pero era progreso. Era evidencia de que las muertes de Tommy y los otros no habían sido en vano. Una tarde de primavera, casi 2 años después del arresto de Reeves, Márquez visitó el cementerio donde Tommy estaba enterrado. Se arrodilló frente a la lápida, trazando las letras grabadas con dedos callosos. Lo logramos. Hermano, dijo en voz baja, no de la manera que hubiéramos querido, pero lo logramos. Reeves nunca lastimará a nadie más. Y tal vez, hicimos el mundo un poco más seguro para los próximos, como nosotros. El viento susurró entre los árboles, y Márquez imaginó que era Tommy respondiendo. Se quedó allí durante largo rato, procesando todo lo que había perdido, y todo lo que había aprendido. Cuando finalmente se levantó, y caminó de regreso a su motocicleta, Márquez se dio cuenta de algo importante. La libertad que siempre había buscado en el asfalto abierto, no era solo la libertad de las restricciones de la sociedad convencional, era la libertad de saber que podía proteger a su familia, de saber que su voz importaba, de saber que sus acciones podían hacer una diferencia real. Pero el trabajo de Márquez estaba lejos de terminar. En los meses que siguieron al juicio, comenzó a recibir llamadas de otras personas que sospechaban de mala praxis médica en sus comunidades. Personas que habían visto la cobertura mediática del caso Reeves y veían en Márquez a alguien que entendía lo que era no ser tomado en serio por el sistema. Al principio, Márquez no sabía qué hacer con estas llamadas. No era abogado, no era investigador profesional, solo era un motociclista que había hecho lo correcto una vez. Pero cada llamada representaba a alguien que sufría, alguien que necesitaba ayuda, alguien cuya vida importaba tanto como la de Tommy.
Así que Márquez comenzó a escuchar, tomaba notas cuidadosas, hacía preguntas que su experiencia le había enseñado a hacer, y conectaba a las personas con abogados, investigadores o periodistas que pudieran darles voz. No podía ayudar a todos. Las limitaciones de tiempo y recursos eran reales, pero hacía lo que podía. Una de esas llamadas vino de una mujer llamada Elena Rodríguez, quien vivía en un pueblo pequeño, a 3 horas de distancia. Su esposo, un trabajador agrícola de 52 años, sin documentación legal, había muerto después de visitar una clínica gratuita, donde le habían diagnosticado diabetes y le habían dado medicamentos. Elena insistía en que algo estaba mal, que los síntomas de su esposo no coincidían con diabetes, que los medicamentos parecían empeorar su condición en lugar de mejorarla, pero nadie la escuchaba porque ella apenas hablaba inglés y porque su esposo había sido indocumentado. Márquez condujo hasta el pueblo de Elena, un sábado por la mañana, el sol del desierto ya caliente incluso a las 9. La encontró en una casa pequeña y destartalada en las afueras del pueblo, rodeada de campos de algodón, se extendían hasta el horizonte. Elena era una mujer menuda, de 40 y tantos años, con ojos que habían visto demasiado dolor, pero había determinación en su postura. Cuando invitó a Márquez a entrar, a través de su hijo adolescente que traducía, Elena le contó la historia. Su esposo Roberto había comenzado a sentirse mal hace 6 meses, con fatiga extrema, confusión y dolores de cabeza severos. La clínica gratuita había hecho análisis de sangre básicos y había diagnosticado diabetes tipo 2. Le habían dado insulina y otros medicamentos, pero en lugar de mejorar, Roberto había empeorado rápidamente. En sus últimas semanas, apenas podía levantarse de la cama, su piel había adquirido un tono amarillento, y sufría de convulsiones ocasionales. Cuando finalmente lo llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos del hospital dijeron había muerto de complicaciones diabéticas. Pero Elena había encontrado sus registros médicos, y había notado algo extraño. Los niveles de azúcar en sangre de Roberto en el hospital eran normales, no elevados como deberían estar en un diabético severo. Y había otras anomalías en los análisis que ella no entendía, pero que le parecían importantes. Márquez revisó los documentos que Elena había guardado meticulosamente. No era médico, pero su experiencia con el caso Reeves le había enseñado a reconocer ciertas señales de alarma, y estas estaban por todas partes en los registros de Roberto. Los síntomas no coincidían con diabetes. Los medicamentos prescritos incluían algunos que Márquez no reconocía, con nombres que sonaban experimentales, y había una nota en los márgenes escritos a mano que decía simplemente IC412 con una fecha. El corazón de Márquez comenzó a latir más fuerte. IC247 había sido el código que Reeves había usado para su medicamento experimental. Era posible que IC412 fuera algo similar. Era posible que lo que le había pasado a Roberto no fuera un caso aislado, sino parte de un patrón más grande. Márquez pasó las siguientes semanas investigando discretamente la clínica gratuita donde Roberto había sido tratado. Descubrió que era operada por una organización sin fines de lucro que recibía financiamiento de varias compañías farmacéuticas, incluyendo Ipex Pharmaceuticals. La clínica atendía principalmente a trabajadores agrícolas inmigrantes, personas que estaban agradecidas por cualquier atención médica y que probablemente no harían preguntas complicadas sobre sus tratamientos. Utilizando contactos que había desarrollado durante el caso Reeves, Márquez logró obtener información de un empleado descontento de la clínica, que confirmó sus peores sospechas. La clínica estaba realizando ensayos clínicos no autorizados de medicamentos experimentales, aprovechándose de una población vulnerable que no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Roberto no había sido el único. Había al menos una docena de otras muertes o complicaciones graves en los últimos 2 años. Esta vez, Márquez sabía exactamente qué hacer. No entró solo a ningún edificio en medio de la noche. En cambio, documentó todo meticulosamente, reunió testimonios de otras familias afectadas, y llevó toda la información directamente a la fiscal Jennifer Córdoba, quien había manejado el caso Reeves. También contactó a periodistas de investigación, habían cubierto el caso original, y que estaban ansiosos por seguir esta nueva historia. La explosión mediática fue aún mayor que con Reeves. Esta vez no era solo un médico corrupto, sino una organización entera, respaldada por múltiples compañías farmacéuticas, que había estado sistemáticamente explotando a una de las poblaciones más vulnerables del país. Las investigaciones revelaron que el problema era
aún más extendido de lo que Márquez había descubierto. Inicialmente, con clínicas similares operando en al menos 5 estados diferentes, el caso se convirtió en federal. El FBI se involucró. Apex Pharmaceuticals y otras compañías enfrentaron investigaciones criminales. Y Márquez, el motociclista silencioso, que solo quería justicia para su hermano caído, se encontró testificando ante el Congreso sobre la necesidad de protecciones más fuertes para comunidades vulnerables en ensayos clínicos. Sentado en esa sala de audiencias en Washington, con representantes y senadores, haciendo preguntas y cámaras de televisión grabando cada palabra, Márquez se sintió profundamente fuera de lugar. Pero cuando llegó su turno de hablar, encontró su voz. Habló sobre Tommy y Roberto, habló sobre Elena y Jack, habló sobre las docenas de otras familias que habían perdido seres queridos porque el sistema había fallado en protegerlos, y habló sobre la responsabilidad que todos compartían de asegurar que tales tragedias no volvieran a ocurrir. Su testimonio, crudo y honesto en formas que el lenguaje pulido de políticos y ejecutivos corporativos nunca podría ser, resonó profundamente. Clips de su declaración se volvieron virales en redes sociales. Estudiantes de medicina y enfermería lo compartían, jurando hacer mejor las cosas que las generaciones anteriores. Activistas lo usaban como evidencia de por qué necesitaban reformas sistémicas más amplias. Pero para Márquez, el momento más significativo vino después de su testimonio, cuando una joven senadora se acercó a él en el pasillo. Señor Donovan, dijo, extendiendo su mano, mi nombre es Patricia Morrison. Mi hermano era adicto en recuperación. Vivía en los márgenes de la sociedad, como usted dice. Murió hace 5 años de lo que nos dijeron, fue una sobredosis accidental. Pero después de escuchar su historia, le pregunto si hubo más. Quiero que sepa que voy a luchar por legislación más fuerte. Voy a asegurarme de que su testimonio hoy lleve a cambios reales. Y Liga lo hizo. En los años siguientes, se aprobó una serie de leyes nuevas a nivel federal y estatal, todas diseñadas para proteger a poblaciones vulnerables de explotación en investigación médica. Los requisitos de consentimiento informado se volvieron más estrictos y más claros. La supervisión de ensayos clínicos se intensificó dramáticamente. Las penalidades por violaciones se hicieron mucho más severas. Y se establecieron fondos especiales para proporcionar servicios legales a comunidades que históricamente habían carecido de acceso a ellos. Las leyes llevaban varios nombres, pero colectivamente se conocían como las reformas Tommy y Roberto, reconociendo tanto el caso original, había comenzado todo como el trabajo continuo, que había expandido su alcance. Márquez nunca buscó reconocimiento personal por estos cambios, pero se sentía profundamente satisfecho, sabiendo que el sufrimiento de tantos había finalmente llevado a protecciones reales, que salvarían vidas en el futuro. Los hermanos del asfalto también continuaron evolucionando. Lo que había comenzado como un caso individual de buscar justicia a un hermano caído, se había transformado en un movimiento más amplio. El club estableció la Fundación Hermandad, una organización sin fines de lucro, dedicada a proporcionar alfabetización en salud, defensa legal y apoyo a comunidades marginadas en todo el país. La fundación era financiada por donaciones de miembros del club, por ganancias de los documentales y libros sobre la historia, y por asentamientos de las múltiples demandas civiles contra las compañías farmacéuticas involucradas. Márquez se convirtió en el director involuntario de la fundación, un rol que nunca había buscado, pero que parecía inevitable en retrospectiva. Pasaba sus días dividiendo su tiempo entre viajar a diferentes capítulos del club para compartir su historia y experiencia, trabajar con abogados y activistas en casos nuevos, y simplemente escuchar a personas que necesitaban ser escuchadas. Era trabajo agotador, especialmente a medida que envejecía, pero era también profundamente significativo. Una tarde, varios años después del testimonio del Congreso, Márquez estaba en su garaje trabajando en su Harley cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre joven de unos 25 años, bien vestido con traje y corbata, claramente nervioso. Se presentó como David Reeves, el hijo menor del Dr. Edmund Reeves. Márquez sintió que sus músculos se tensaban instintivamente, pero gesticuló para que el joven entrara. David explicó que había cambiado su apellido después del escándalo, había completado la escuela de medicina, y ahora trabajaba en una clínica comunitaria que servía a poblaciones de bajos ingresos. Había venido para decirle a Márquez algo que había estado cargando durante años. Mi padre murió en prisión. Hace 6 meses, comenzó David, su voz temblorosa. Cáncer de páncreas. En sus últimos días, habló mucho sobre usted.
Dijo que le había dado algo que nunca esperó recibir, la oportunidad de redención. Dijo que su elección de buscar justicia a través del sistema, en lugar de violencia, le había mostrado que incluso alguien había caído tan bajo como él todavía podía tener dignidad en cómo enfrentaba las consecuencias. David hizo una pausa, sacando un sobre de su bolsillo. Me pidió que le entregara esto. Es una carta que escribió para usted. No sé qué dice, nunca la leí, pero también quería decirle personalmente gracias por ser el tipo de hombre que mi padre debería haber sido, pero no fue, por mostrarme, a través de su ejemplo, cómo debería ser un verdadero sanador. Cada día en mi clínica, trato de honrar no a mi padre, sino a las personas que él lastimó, asegurándome de que cada paciente sea tratado con dignidad y respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Márquez tomó la carta pero no la abrió de inmediato. En cambio, invitó a David a sentarse, le ofreció un café, y pasaron la siguiente hora hablando. Hablaron sobre las complejidades de cargar el legado de un padre que había hecho cosas terribles. Hablaron sobre cómo romper ciclos de daño y crear nuevos legados basados en sanación en lugar de explotación. Y hablaron sobre esperanza, sobre la posibilidad de redención, incluso en las circunstancias más oscuras. Después de que David se fue, Márquez finalmente abrió la carta de Reeves. Era larga, escrita con letra que se volvía más débil hacia el final, claramente compuesta durante semanas o meses, a medida que la enfermedad progresaba. Reeves escribía sobre su vida, sobre las decisiones que lo habían llevado por caminos cada vez más oscuros, sobre el momento en su consultorio cuando Márquez le había dado una elección que podría fácilmente haberle negado. No merezco perdón, escribía Reeves cerca del final, y no lo pido, pero quiero que sepas que los años en prisión, por difíciles que fueron, me dieron algo que había perdido hace mucho tiempo, un sentido de propósito moral. Dediqué cada día a tratar de hacer algo de bien, a enseñar a otros reclusos sobre salud básica, a abogar por mejor atención médica dentro del sistema carcelario. Fue poco, demasiado poco y demasiado tarde para compensar el daño que causé, pero fue algo. Y ese algo fue posible porque tú me diste una oportunidad de elegir cómo enfrentar lo que había hecho. Gracias por eso, Márquez. Gracias por ser mejor hombre de lo que yo jamás fui. Márquez leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó. No sabía si Reeves había sido genuinamente redimido o simplemente había aprendido las palabras correctas para decir. Probablemente nunca lo sabría. Pero sabía esto. La historia de Reeves era una advertencia sobre lo que sucedía cuando las personas perdían su brújula moral, y también una prueba de que incluso en las peores circunstancias, las personas podían elegir hacer algo mejor con el tiempo que les quedaba. Los años continuaron pasando. Márquez envejeció, su barba completamente blanca ahora, su cuerpo moviéndose más lentamente pero su mente tan aguda como siempre. El club prosperaba, la fundación crecía, y las reformas que habían ayudado a inspirar salvaban vidas todos los días. Márquez recibía actualizaciones regulares de los abogados de la fundación sobre casos donde habían intervenido, donde habían ayudado a personas a obtener justicia o protección que de otro modo nunca habrían tenido. Cada historia era una pequeña victoria, un recordatorio de por qué todo esto importaba. Pero Márquez sabía que el trabajo nunca estaría realmente completo. Siempre habría personas dispuestas a explotar a los vulnerables si pensaban que podían salirse con la suya. Siempre habría sistemas que fallaban a aquellos que más necesitaban protección. La vigilancia eterna y la voluntad de actuar cuando se veía injusticia. Esas eran las únicas defensas reales. Una noche, durante una reunión del club, un miembro joven llamado Carlos se acercó a Márquez. Carlos era nuevo, apenas 3 meses en el club, todavía encontrando su lugar. Había escuchado las historias sobre Márquez y Tommy, pero había algo que no entendía. Hermano Márquez, comenzó con vacilación. Todos hablan de lo que hiciste como si fueras algún tipo de héroe, pero tú solo hiciste lo que cualquiera debería hacer, ¿verdad? Viste algo malo y lo detuviste. ¿Por qué es eso tan especial? Márquez sonrió, reconociendo su yo más joven en la pregunta. Tienes razón, Carlos, no debería ser especial. En un mundo justo, cualquiera que viera lo que yo vi habría actuado de la misma manera. Pero no vivimos en un mundo justo. Vivimos en un mundo donde es más fácil mirar hacia otro lado, donde las personas racionalizan la inacción diciéndose a sí mismas que no es su problema, que no pueden hacer la diferencia de todos modos. Lo que aprendí, continuó Márquez, es que la verdadera valentía no es solo sobre enfrentar peligro físico, es sobre estar dispuesto a incomodarte, a arriesgar tu paz y tranquilidad,
a persistir incluso cuando parece inútil, porque sabes que es lo correcto. Es sobre negarse a aceptar que algunas vidas importan menos que otras, y es sobre creer, incluso cuando todas las evidencias sugieren lo contrario, que la justicia es posible, si estás dispuesto a luchar por ella. Carlos asintió lentamente, procesando las palabras. ¿Y si fallo? ¿Y si intento hacer lo correcto, y no funciona? Entonces intentas de nuevo de manera diferente, respondió Márquez simplemente. El fracaso solo es permanente, y te rindes. Y en cuanto así vale la pena intentar cuando podrías fallar, déjame preguntarte esto. ¿Preferirías vivir sabiendo que intentaste hacer lo correcto, y fallaste, o sabiendo que viste injusticia, y elegiste no hacer nada? Yo sé cuál me permitiría dormir por la noche. Estas conversaciones, repetidas con diferentes hermanos, a lo largo de los años, se convirtieron en parte del legado de Márquez. No era solo sobre lo que había hecho, sino sobre lo que enseñaba a otros a hacer. Cada persona que inspiraba a actuar era otra onda, que se extendía hacia afuera. Otro punto de luz empujando contra la oscuridad. Cuando Márquez finalmente cumplió 65 años, el club organizó una celebración en su honor. Capítulos de todo el país enviaron representantes, y la reunión fue enorme. Durante la fiesta, Racer, ahora también profundamente marcado por el tiempo, pero aún presidente del capítulo, dio un discurso que capturó lo que Márquez había significado para todos ellos. Márquez nos enseñó que la libertad no es solo sobre hacer lo que quieres, dijo Racer, su voz todavía capaz de llenar una habitación. Es sobre saber que tu vida tiene valor inherente, que tus elecciones importan, que puedes hacer una diferencia en el mundo. Nos enseñó que no tenemos que elegir entre ser hermanos del asfalto y ser ciudadanos que luchan por la justicia. Podemos ser ambos. Y esa lección ha cambiado no solo a este club sino a comunidades enteras. Mientras Márquez escuchaba, rodeado por generaciones de hermanos que había inspirado y mentoreado, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. No porque todo estuviera arreglado, o porque todo el trabajo estuviera hecho, sino porque sabía que había vivido con integridad, que había hecho la diferencia que pudo hacer, y que el legado continuaría mucho después de que él se fuera. Y los hermanos del asfalto continuaron cabalgando, sus motores rugiendo en desafío y celebración por las carreteras infinitas. Pero ahora cabalgaban con un propósito renovado, con la comprensión de que ser marginado no significaba ser impotente, y que la verdadera hermandad significaba luchar juntos por la justicia. Márquez había aprendido que el coraje tomaba muchas formas, que la libertad real era saber que tu vida importaba, y que la justicia, aunque imperfecta, valía la pena cada sacrificio. La lección que Márquez llevaba grabada en su alma era clara: la justicia no sucede por accidente, y no que debe ser luchada con evidencia, persistencia y fe en que los sistemas pueden funcionar cuando se les exige hacerlo. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto pintando el cielo de naranjas y rojos eternos, Márquez giraba el acelerador de su Harley y se dirigía hacia el horizonte, sabiendo que cabalgaba por algo más grande que él mismo, por justicia, por dignidad, por hermandad. Y eso hacía toda la diferencia.